Buenas tardes para todos, para todas. Vamos a continuar entonces con el tema que nos estaba acompañando desde la clase del martes y es el tema de las técnicas de sustitución. Habíamos visto 8 técnicas de sustitución de la mano del libro con el que estamos trabajando y vamos a continuar entonces en esa misma línea. La siguiente técnica de la que vamos a hablar es armonizar sobre las notas de la melodía. ¿A qué me refiero a eso? A aislar las notas de la melodía de su respectivo contexto y buscarle a cada una de ellas un acorde que funcione para armonizarla. Si ustedes ven, por ejemplo, esta primera, primer ejemplito que hay acá, o esto está puesto acá. Perdón, estoy distraído con el piano. Ahora sí, ahora sí me acomodo y ahora sí estaré con ustedes. Pues miren lo que estamos haciendo para transformar ese ejemplo para cada una de esas notas de la melodía, independiente de su contexto armónico original, vamos a buscar una nota que la armonice. Y eso, digamos que es todo. Primero, un acorde medio disminuido, luego otro acorde que es re bemol 7 con oncena aumentada. Luego nos vamos para un si 7 con oncena aumentada. Luego para un sol 7 y luego para un do menor 7. Miren que las notas que están allí y, están sacadas de su contexto para construir esa nueva armonización. Sin embargo, esa nueva armonización es funcional en este caso. Miren que lo que está pasando es que se está construyendo una progresión descendente, re bemol, si 7. Vamos a analizar ese si 7 que está haciendo ahí, sol 7 y do. Entonces está utilizando cada una de las notas de su armonía sacada de su contexto. Revisemos cada uno de los acordes. ¿Qué papel cumple ese re medio disminuido? Es como un segundo, es decir, aquí lo que tenemos en el fondo es segundo, perdón, voy a borrar acá, quinto, primero, pero esta vez el segundo, quinto, primero son de do menor. Miren que la tonalidad original estaba apuntando hacia mi bemol. Entonces, de entrada ahí, cambié el contexto. Luego, ¿qué se hizo? Este re bemol 7 es una sustitución de tritono, que está funcionando como dominante de do menor. Y este si 7 es side step, es una aproximación cromática. ¿A quién? Pues al do menor. Y luego se interrumpe la aproximación cromática para poner este sol 7. Vamos a sonar eso otra vez. Y llegamos a un do menor. Entonces está sacando cada una de sus notas de su contexto armónico original y se está armonizando como una nota individual. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la misma melodía. ¿Y cuál es la propuesta de armonización esta vez? Mi medio disminuido, mi bemol 7 con oncena aumentada
re bemol 7 con oncena aumentada, la 7 con novena aumentada y trecena bemol, y nos fuimos para re menor. Voy a volverlo a tocar. Mi bemol, entonces observen cómo se producen colores bien interesantes, y aquí la decisión de los acordes y las alteraciones y las técnicas y los recursos que estoy utilizando siempre va a ser una decisión donde el elemento fundamental es color. Color es como coger y pintar con una paleta de colores, y cada uno de los pintores escoge su propia paleta de colores. Uno puede pensar en la paleta de colores de Rembrandt, en la paleta de colores de Picasso, y ellos tenían su vocabulario en términos de color. Aquí el juego es exactamente lo mismo, es construir un vocabulario en términos de color. Muy bien. La siguiente técnica, esa sí la conocemos mucho del mundo de la armonía, de la práctica común, y son los pedales o puntos pedales, como se les conoce en inglés. Entonces, aquí tenemos esta progresión original, que es un segundo, quinto, primero. Y miren que lo que se está haciendo entonces es aprovechando para dejar un la siempre tenido en el bajo y hacer esto. Volverlo a tocar. Observen cómo el pedal nos saca de contexto, y ya no hay que pensar, por ejemplo, que este acorde al que se llegó al final es un acorde en una inversión, y en una inversión que, si estuviéramos en la práctica común, pues sería una inversión bastante problemática. Aquí lo que importa es el pedal. Eso lo encontramos también en muchísimas otras músicas. Piensen, por ejemplo, en la famosa tocata y fuga de re menor, donde cuando llega el acorde disminuido, la nota pedal es re. Y sobre ese re está construyendo primero un do sostenido disminuido que nada tiene que ver, y luego un re. ¿Qué es lo que sustenta la coherencia de eso? La permanencia del pedal. El pedal está todo el tiempo allí, y el oído espera a ver qué va a pasar con ese pedal. Ahora, Bach es más prudente porque estamos en la época de la práctica común, que en ese entonces no se le decía así ni riesgos, y básicamente lo que hace Bach es llegar a una consonancia muy claramente establecida para justificar lo que había pasado. Miremos el otro ejemplito. El otro ejemplito entonces está haciendo fa sostenido menor, si 13 y mi mayor. Y observen cómo el pedal condimenta de bonito esto. Entonces sostengo la misma nota en el pedal, que me va transformando los acordes. Entonces, en lugar de tener un fa sostenido 7, tengo un fa sostenido menor 7, tengo un fa sostenido menor 7 con bajo en si. En lugar de si 7, simplemente le agrego una tensión, pero conservo el acorde. En lugar de mi, tengo un mi disminuido. Hay un cambio en la cualidad del acorde, que era una de las técnicas que habíamos estudiado,
y finalmente llegó a este mi con séptima mayor y otra vez con bajo en si, todo el mundo con bajo en si, que es precisamente la técnica de punto pedal que estamos revisando en este momento, de punto pedal o de pedal como decimos en español. Bien. Otra posibilidad bien bonita es usar estructuras constantes. ¿Qué quiere decir estructuras constantes? Pues básicamente unas agrupaciones interválicas que van a permanecer constantes, unos dibujitos que me voy a llevar alrededor del piano o de la guitarra o del instrumento que tenga, siempre manejando los mismos intervalos. Esto funciona más como desde el punto de vista topográfico, no tiene unas características que tengan que ver con lo funcional en la armonía. Básicamente se construye desde las formas de los acordes. Entonces, observen en el ejemplo a rearmonizar es este, y miren lo que se hizo acá. ¿Cuál es la estructura? Esta misma, que se va a mover de manera paralela. Perdón, dije una mentira ahí con las alteraciones. Voy a repetirlo. Ahí sí toqué lo que era. Entonces observen que toda esta estructura va a permanecer siempre constante y el juego ahí simplemente es un juego de intervalos, de una construcción interválica que suena bien y que, y que me voy a llevar por todas las notas de la armonía, transportadita. Y aplica lo mismo para todos los ejemplos que tenemos acá, donde básicamente son estructuras fijas que se transportan sin modificar ningún intervalo. Y la coherencia está dada precisamente en que son estructuras fijas. Muy bien. Otra posibilidad, esto sí ya lo podemos conectar más con la práctica común, hacer pequeñas modulaciones. Si, por ejemplo, el pasaje original era así, fa sostenido menor, miren que la modulación me puede llevar a otro panorama completamente distinto, cambiando todos estos acordes. Perdón, perdón. Y me llevó para un universo completamente distinto que es la bemol max 7. Eso donde se podría utilizar en un arreglo, por ejemplo, piensen que este es el final de la canción y este es un final alternativo. Este es, por ejemplo, una primera casilla que conduce a un interludio y ese interludio lo podríamos construir en la bemol mayor, siendo mi bemol la tonalidad principal de la canción. O al revés, yo podría terminar una canción la primera vez sin y la segunda vez, y esto no me importa por ser jazz, en la modulación. Y cerrar la canción en una tonalidad completamente distinta de la tonalidad original. Recuerden, ya no es la racionalidad propia de la práctica común, es la racionalidad del color lo que está imperando acá. Observen este otro ejemplo. La misma melodía, o al menos parecida,
Y miren cómo se rearmonizó hacia otro lado completamente distinto. Entonces, básicamente, otra técnica de sustitución es utilizar modulaciones en los sitios donde uno encuentre que hay posibilidades. Esta otra técnica, la número 13, se parece un poco a la de las estructuras constantes, solo que estas estructuras constantes aquí van en movimiento contrario. Por eso le decimos movimiento contrario precisamente a esta técnica. Entonces tengo esta estructura original. Y miren cómo la voy a armonizar con un movimiento que es contrario. Miren la mano izquierda lo que está haciendo. Y la mano derecha lo que está haciendo está ascendiendo en su estructura. Voy a tocar esas dos cosas. Pero primero les voy a decir cómo se hizo para pensar en los acordes. Básicamente, de una perspectiva que puede ser funcional o puede no ser funcional. Es decir, esto está armonizado con los acordes que funcionaban para cada una de las notas, pero buscando siempre ese movimiento contrario entre la mano izquierda y la mano derecha. Vamos a tocar. Y obviamente aquí también estamos haciendo uso de otras técnicas. Miremos un poquito en el fondo qué está pasando. Observe que si bien el pasaje original iba de sol menor a fa menor, aquí está yendo de sol menor a mi bemol menor con sexta. Es decir, también se está haciendo un ejercicio modulatorio. Y en segundo lugar, se están utilizando algunas técnicas de sustitución. Primera técnica de sustitución, la sustitución del tritono. Como dominante de fa, en lugar de do7, sol bemol 7, que es su segunda bemol. Luego, después de este fa menor, se está acercando cromáticamente a este mi bemol a través de su sensible, a través de su side step, pero con una modificacióncita chiquita. Y es que aquí puso un acorde disminuido en lugar de poner el acorde menor con sexta agregada. Habría podido ser los dos acordes paralelos. Siempre, como les digo, es una búsqueda de color. Está mediada por el color. Por lo cual, aquí no hay un análisis racional que hacer de la misma manera. Y se lo repito una y otra vez porque la idea es evolucionar el chip de cada uno para poder pensar también en este tipo de cosas, además de las funcionales y racionales en las que fuimos educados. Recuerden que en el arte contemporáneo hay muchísimo trabajo intelectual, muchísima razón, pero también muchísima sensibilidad y un permiso para lo irracional y para lo emotivo. Entonces, todo esto viene un poco también de esto. Aquí seguimos jugando un poco también con movimientos paralelos. Esta es la técnica número 14, que es bajos, descendentes y ascendentes. Es simplemente buscar pasajes de apoyo en los bajos. Entonces, esta progresión original
la vamos a modificar de esta manera. Donde es el movimiento del bajo el que dirigió toda la exploración. Ahora, ¿cómo hice para que funcionara ese movimiento del bajo? Miren que hay un cambio en la armonía. En lugar de segundo, quinto, primero, se está haciendo un cuarto, que de alguna manera es de la misma familia del segundo, tiene notas comunes, entonces es una sustitución por notas comunes. Y luego, en lugar de ir a do max 7, estoy yendo al segundo grado. Y eso es una sustitución no funcional. Miren que estoy reemplazando un acorde que es primer grado, tónica, sensación de reposo, todo lo que ustedes quieran, por un segundo grado que no es nada de eso. Pero el pasaje funciona muy bien. Y observen un poco también en las disposiciones de los acordes cómo se está haciendo algunas duplicaciones simplemente por un asunto de sonoridad, por buscar unos voicing que funcionen y que pianísticamente tengan sentido. Pero aquí el rey es el color. Siempre el rey va a ser el color. Usar acordes sus es otra técnica que también es bien interesante. Entonces, teniendo esta progresión original, miren cómo todos estos acordes al cambiarlos por sus tienen un color completamente diferente. Ustedes saben que aquí hay que arpegiar un poquito, esos arpegios son parte de la parte que no se escribe en el estilo, puesto que no caben en la mano, ¿cierto? Y hay que hacer ciertas cosas para que pianísticamente se puedan tocar. De hecho, están pensados para el piano. Observen cómo, por ejemplo, en este segundo, quinto, primero, sol menor, do 7, fa 7, lo que se está haciendo sencillamente es poniéndole sus cuatro a todos los acordes, los saca de contexto y los pone en una sonoridad bien diferente. El original era así, perdón, qué acorde tan bonito, ¿no? Y ahora mírenlo cuando todos estos se transforman en sus cuatro, cómo cambia la sonoridad. Ahora, no pasa lo mismo cuando uso estos sus cuatro que lo que pasaba en el ejemplo que les puse ahora de la tocata y fuga de re menor. Cuando yo hago, llegué a un acorde sus cuatro, pero como estoy en la práctica común, lo resuelvo. Porque en la práctica común no se me podría ocurrir terminar, chao, tendría que hacer esa resolución. Pero aquí estamos libres de todas esas cadenas y por eso perfectamente podemos terminar en el acorde sus cuatro. Y funciona. Escuchemos una vez más. Y ahí me quedó el sus cuatro pendiente, pero no me preocupa por un asunto de estilo y de contexto. Todos los acordes de la vida
mayores o menores, los puedo reemplazar en un momento dado por acordes sus 4, inclusive toda la progresión completa de acordes. Y eso me va a aportar una sonoridad completamente nueva. Otra técnica, insertar acordes adicionales. ¿A qué me refiero a eso? Si tengo, ya la hemos utilizado, aquí simplemente se está nombrando como por rigor. Tengo dos acordes, pero entre esos dos acordes podría meter, por ejemplo, interdominantes de esos dos acordes para tener acordes adicionales a los que tenía originalmente. Y bien, estas otras técnicas como jugar con la forma musical ya son un poco menos desde el punto de vista de la armonía y no nos vamos a referir mucho a ellas. Complementando el enfoque de este autor, de Andy Laverne, vamos a mirar otras dos técnicas adicionales que les tengo nombradas por acá. La primera de esas técnicas es la que se conoce como CESH. Eso es un acrónimo, es una sigla que significa embellecimiento cromático de armonía estática o Chromatic Embellishment Static Harmony, que también se podría traducir como elaboración contrapuntística de armonía estática. ¿De qué se trata? También se llama cliché de línea, es introducir una línea cromática en un movimiento que normalmente sería una progresión estática. Eso lo han visto ustedes todo el tiempo. Ahora que estamos con tanta asamblea y con tanta cosa, piensen en Ojalá de Silvio Rodríguez. Es construir sobre un re menor que está todo el tiempo una línea cromática. El ejemplo que tenemos acá es exactamente el mismo de Ojalá. Re menor. Y eso se podría utilizar. Sí, claro. También muchas canciones de Juan Gabriel. Gracias por el aporte. Y lo vamos a ver permanentemente en boleros, en muchos lados. Eh, a veces al revés. También, por ejemplo, esto. Estoy haciendo re menor. Re menor. Este si bemol con bajo en re menor 6, si bemol con bajo en re, pero básicamente estoy permitiendo que algunas notas cromáticas en la melodía construyan una línea que transforma la armonía. Podría ser varias voces las que están haciendo eso y estoy usando la misma técnica. Por ejemplo, podría ser esto. También Feelings, ¿se acuerdan de Feelings? Estoy usando la misma técnica de CES. Muy bien. Y la última que vamos a mencionar, pensando que podrían ser muchas más técnicas de armonización posibles, es una que nació con una canción de Coltrane que se llama Giant Steps. Recuerden que cuando hablamos de Coltrane estamos hablando de música post-bebop o concretamente cool en el momento en que Coltrane estaba haciendo esto, que Coltrane atraviesa varios estilos. Entonces, Coltrane planteó la idea de progresiones por terceras. Y esta secuencia es famosa por esa canción, pero se utiliza en muchos lados. Voy a tocar la secuencia re menor, mi bemol, la bemol, si 7,
mi mayor, sol 7 y do mayor. Observen lo que hay en estos puntos. Segundo, quinto, primero. Entonces, básicamente, estas sustituciones de giant steps o sustituciones de train o sustitutos de train o sustituciones de Coltrane, las vamos a utilizar para alternativa al segundo, quinto, primero. En cualquier sitio donde yo tenga segundo, quinto, primero, podría poner todo este mundo de acordes. Y miren en esta disposición, por ejemplo, que puede ser bien bonito. Lo que estoy haciendo ahí, miren, estoy haciendo, ponerlo aquí abajito para que ustedes vean las dos cosas. Así se ven las dos. Estoy haciendo re menor en la soprano, el re, para poder ir descendiendo cromáticamente. Y aquí no sigo descendiendo cromáticamente porque tengo una nota repetida para llegar entonces a este sol con la, ya no es cromático, y sol. Obviamente, pues le puedo agregar tensiones y puedo jugar con eso de mucha manera, pero básicamente lo que tenemos es una sustitución para el segundo, quinto, primero. Aquí nos están contando un poquitico cómo se puede pensar en esa sustitución, porque miren que es una relación como rarita, pero es una fórmula que básicamente uno se aprende. Subir medio tono. ¿Qué sigue? Bajar una quinta. Luego subir una tercera, luego bajar una quinta, luego subir otra tercera y luego bajar otra quinta. No se le aprende como un teléfono. Medio, quinta, tercera y quinta. Y así construye entonces esa sustitución de Coltrane que tiene una importancia súper grande. Después de Coltrane, esta progresión aparece un poco, casi que en cada concierto de jazz tiene que sonar alguna vez esta secuencia de acordes. Muy bien. Hasta aquí les traigo con este tema de las sustituciones, para que entonces nos acerquemos un poquito a otro tema y es el de estas mismas sonoridades, pero en las músicas académicas. Y miren que ya no estoy diciendo de la práctica común porque estamos en otra época. Estamos hablando básicamente de unas sonoridades que empiezan a aparecer eventualmente en las músicas del romanticismo y del postromanticismo y que se van irrigando por otros movimientos tonales, a veces un poquito postonales, pero básicamente tonales, y que se van irrigando, por ejemplo, por el impresionismo. Entonces vamos a revisar de la mano de varios materiales este tema. Primer material es este articulito del libro Open Music Theory, que básicamente nos habla de los acordes alterados y extendidos, pero en el contexto de las músicas académicas. Entonces empezamos con los acordes alterados y vemos cómo el acorde de dominante podría tener quinta sostenida. Mírenlo en este punto. Vamos a escuchar este ejemplo que es tomado de las variaciones sinfónicas de César Frank. ¿Cierto que lo escucharon sonar? Sí, profe. Muy bien. Ok, entonces yo en lugar del quinto normal puedo utilizar el quinto
con quinta aumentada y suena lo más de bien. En este otro ejemplo, lo vemos en un contexto un poquito más sofisticado, en una obra de Richard Strauss, donde él está utilizando el quinto del cuarto para ir al cuarto y luego está haciendo una cadencia normal de acorde con cuarta sexta, dominante y tónica. Aquí lo interesante es que esto está sucediendo en un grado diferente al quinto. Vamos a escucharlo. Terrible que el ejemplito es solamente esa corchea, por eso lo voy a hacer sonar una vez más. Una vecesita más. Esto se puede. Bien, suena feito cuando se ralentiza, pero funciona lo más de bien. En este otro ejemplo, estamos viendo también un acorde aumentado, cómo nos puede servir en este contexto de dominante. Estamos hablando de acordes alterados en primer lugar. Ese es otro ejemplo de CES. Hace un momentico hablamos de ese embellecimiento cromático, porque yo puedo hacer sobre un acorde de dominante, esto, un acorde de Fa 7, que es exactamente el jueguito que está proponiendo esto. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo. Este no lo vamos a ver, simplemente son los acordecitos. Así como puedo alterar la dominante, el quinto grado hacia arriba, también lo puedo alterar de manera descendente. Aquí tenemos un ejemplo de eso, también una obra precisamente de Richard Strauss. Voy a volverlo a repetir, lo voy a poner un poquitín más lento. Muy bien. Eso lo podría combinar con otros recursos, como por ejemplo los famosos acordes de sexta aumentada. Aquí tenemos unos acordes de sexta aumentada francesa que nos están aportando también en ese mismo sentido como de unas llegadas alteradas a unas dominantes. Recuerden que las acordes de sexta Profe, qué aumentada tienen pena. función. Sí, dime. Una Perfecto. pregunta, es que no sé si usted no dijo o no escuché qué género es lo que usted nos está mostrando, pues que es una como tan diferente, porque ya salimos pues del jazz y del blues y todo eso, ¿cierto? Claro, Estamos en lo más. claro. Por supuesto, Jafet. Yo sí dije, estamos ya viendo unos ejemplos de estos mismos tipos de acordes que veíamos en el jazz, pero en el contexto de las músicas académicas del siglo XIX y principios del XX. Entonces, por eso estamos escuchando obras clásicas, no del periodo clásico, sino clásicas, pues en sentido académicas, de compositores como Richard Strauss, como Brahms, como César Franck, que básicamente son románticos y porrománticos, impresionistas, como todo ese lapso entre el 19 y el 20. ¿Listo? El romántico es como ya cercano a lo moderno, que Sí, un poquito, porque estamos, ponete a pensar que en el siglo XIX es donde viven todos estos compositores románticos. El romanticismo se cuenta como a partir de la muerte de Beethoven de 1827 o el inicio del periodo romántico de Beethoven alrededor de 1810 y se cuenta, digamos que hasta casi el siglo XX. En finales del siglo XIX ya aparecían formas de hacer grabaciones, o sea, teníamos pianolas y teníamos grabaciones mecánicas que alcanzaban a hacer algunos pianistas. Sí, nos estamos acercando a nuestra época, obviamente.
Ah, listo, profe. Listo, muy bien. Solo necesitaba como el contexto, gracias. Listo, ok, muy bien. Aquí tenemos otra vez ejemplo de acordes de quinta disminuida en un contexto dominante, esta vez de la mano de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Si lo pensamos como técnica de sustitución, estamos viendo cómo se juega con la idea del cambio de cualidad de un acorde. Ese acorde no es un acorde disminuido, un acorde dominante no es un acorde disminuido, pero aquí se le está poniendo la quinta bemol, cambiándole su cualidad, su color, y básicamente es por un asunto de color también, como se plantea en el jazz. ¿Qué es lo que hace que eso suene tan distinto? Recordando lo que acaba de decir Jafet, que uno inmediatamente sabe que le cambiaron a otra emisora, pues precisamente la manera como están enlazados y tratados estos acordes, la manera como se prepara y se resuelve la disonancia, a veces no se prepara y a veces no se resuelve, la conducción de las voces, no son armonías colorísticas usando voicings, tampoco son armonías eh, basadas en bloques, es una cosa distinta y por eso suena distinto, aunque el material armónico es el mismo. Ahora sí vamos a hablar de acordes extendidos y vamos a revisarlos también a partir de ejemplos en los que pues, básicamente vamos a encontrar eso de lo que hemos estado hablando todos estos días, acordes con séptima, novena, oncena, trecena, pero en músicas académicas, ya no en el jazz. Aquí nos revisan un poquito la teoría y nos recuerdan una cosa importante. En las músicas académicas, estos acordes pueden estar conectados con movimientos contrapuntísticos, pueden venir del contrapunto, es decir, pueden venir de notas no acordales, eventualmente pasando por una situación como esta. Miren lo que estoy haciendo acá, sol 7, sol 9, sol. Este sol 9 está sucediendo como parte de una bordadura. Entonces, no tiene un peso estructural, no tiene un peso armónico como para yo decir que es que, ay, ese compositor está usando acordes de novena. No, es una bordadura sencillita. Y eso va a suceder desde el clasicismo, desde el estilo galante, lo vamos a encontrar por todas partes, inclusive antes en el Renacimiento, acordes raros que se forman como fruto del contrapunto. Piensen, por ejemplo, en estos madrigales de Gesualdo, de Avenosa, que tienen una cantidad de sonoridades extrañas, pero vienen del contrapunto, no vienen de la armonía. Y digamos que proceden haciendo un tratamiento diferente de la disonancia. Entonces aquí lo que tenemos en este primer ejemplo es que estos acordes que están señalados como novena, por ejemplo este que está pintadito aquí de color, y este, están armados a partir de un arpegiecito, están armados a partir de notas no acordales, están jugando con notas no acordales, por lo tanto no son un ejemplo de lo que vamos a hablar. Vamos a sonar este pedacito que es parte de una obra de Schumann. Entonces sí se ve el colorcito del acorde de novena, pero viene de un movimiento de notas acordales y no acordales. Bien, aquí que tenemos ya una cosa más distinta. Aquí sí vemos que el acorde tiene un peso estructural. Y el acorde que les voy a pedir que se concentren en escuchar es este acorde que está acá. Este acorde de quinto con novena.
Está jugando con distintos colores de ese quinto, haciendo una prolongación de ese quinto, pero aquí sí es más claro que el acorde de novena tiene un cierto peso estructural. Este es un lugar donde aparece un acorde de trecena. Y miren el cifrado que utilizó el que analizó esto, que está diciendo 13, 12, como está diciendo 9, 8. Es decir, son situaciones de notas no acordales, no son acordes extendidos. Aunque se forme un acorde de trecena, vamos a sentir que no tiene peso estructural. Cuando analiza este tema su texto de armonía, Chambers dice que eventualmente la necesidad de tratar esas disonancias con tanta prudencia se fue desapareciendo poco a poco. Como cuando uno va cogiendo confianza con la gente y puede hacer ciertos chistes y usar ciertas expresiones porque ya se las conoce, pero si uno está en una reunión recién llegado, dice, bueno, yo les voy a contar un chistecito, es un poquito verdecito, pero bueno, lo voy a contar de la manera más decente porque de todos modos es simpático y bueno, ustedes me perdonan pues si se sienten ofendidos con el lenguaje del chistecito que les voy a contar y aquí va el chiste. Eso es lo que pasaba cuando usábamos este tipo de sonoridades en esas épocas anteriores. Toda esa introducción que hice de lo grosero que era el chiste que iba a contar es la preparación de la disonancia y la resolución de la disonancia. Bien, este es un vals sentimental de Schubert, donde vemos acordes de novena y acordes de trecena que sí tienen un peso estructural. Miren que les estoy mostrando un ejemplo de sí y un ejemplo de no, alternativamente. Sin embargo, este podríamos decir que sí y no. De alguna manera, esta novena que está apareciendo en este punto es como una especie de anticipación a esta bordadura, una bordadura que se está anticipando, perdón, una bordadura no, una apoyatura. Este la, sol, la nota del acorde es sol, o sea que esto está apuntando hacia este sol. Entonces, podríamos decir que realmente sí, no tiene peso estructural, pero bueno, son ejemplitos de estas sonoridades en músicas académicas de las que probablemente escucharon esas personas que se inventaron el jazz. Recuerden que en ese contexto de Luisiana, de la guerra de secesión, de todo el final de esa guerra civil donde quedaron eh, militares que venían de bandas militares, etcétera, etcétera, muchos de ellos franceses o con educación francesa. Recuerden que en New Orleans el idioma es francés, el inglés es un idioma secundario. Entonces había una influencia importante europea y seguramente la música que se escuchaba tenía que ver mucho con esto. Bien, aquí tenemos entonces acordes de oncena y vamos a ver cómo suceden esos acordes de oncena en una obra que esta vez es de Fauré, que se llama La Rose de Ispahan. Perdón por la traducción. También sucede de una manera muy prudente. Otro caso de acordes de oncena. Esta es parte del sueño de una noche de verano de Mendelssohn, de Félix Mendelssohn. Voy a volverlo a hacer sonar
para que ustedes noten cómo hacen un pequeño cambio de sonoridad estos acordes de oncena, pero todavía es una cosa que sucede, digamos, de una manera más tímida, como cuando uno está cogiendo confianza, como les decía ahora. Y en este otro ejemplo tenemos más de lleno un acorde de oncena. Está arrancando desde el principio. Aquí sí podemos decir que tiene efectivamente un peso estructural. Este es otro ejemplo de César Franck, donde vemos que también esos acordes que aparecen aquí, este acorde en trecena, este acorde de novena, otra vez trecena y novena al final, sí tienen un peso más estructural. Ese inicio de esa sonata, del primer movimiento de la sonata para violín y piano de César Franck, también lo toma Francolí en el capítulo correspondiente. De ese capítulo de Francolí nos vamos a ocupar en este momento para mirar unos ejemplitos adicionales que nos ilustran el uso de este tipo de sonoridades en este tipo de músicas. Entonces, el capítulo de Francolí al que nos vamos a estar refiriendo es este capítulo 29, que él lo llama expandiendo la tonalidad funcional, acordes extendidos por terceras y cromatismo lineal. Nos está hablando un poco de todas estas cosas al mismo tiempo y nos está presentando este catálogo de acordes básicamente dominante. El primero dice, cuando aparecen estos acordes, aparecen sobre todo en contextos de dominante, como lo vimos en los ejemplos que acabamos de revisar. Sin embargo, después empiezan a aparecer en otros contextos distintos, como de segundo grado o como de primer grado. Eh, este capítulo de Francolí nos hace un poquito una revisión de cómo hacer el tratamiento en escritura coral a cuatro voces para este tipo de acordes. Recuerden que cuando hablamos de eso al principio, de esta unidad, nos referíamos a que hay que preparar si se puede y resolver si se puede la disonancia, pero además de que contrario a la armonía que habíamos visto, a cuatro voces con triadas, donde hay que duplicar un sonido, en este tipo de sonoridades lo que hay que hacer es quitar sonidos para poder trabajar con cuatro voces. Y a veces se pueden hacer divisis o se pueden hacer dobles cuerdas si estamos en un cuarteto de cuerdas, pero si estamos en un coro, por ejemplo, en un cuarteto vocal, no se pueden hacer divisis. Entonces aquí nos están recordando algunas reglitas sobre cómo trabajar con los acordes, no las vamos a revisar, básicamente se refieren a eso que yo les acabo de contar. Lo que sí quiero que miremos es un poco los ejemplos. El primer ejemplo lo acabamos de escuchar en el otro libro, que es el inicio de la sonata de la mayor de César Franck, y no lo vamos a revisar acá. Este segundo ejemplo sí lo vamos a mirar, que es parte de un lead de Hugo Wolf, en el que aparece un acorde bien interesante, es un acorde alteradito, un acorde de quinto grado con novena bemol y con séptima. Y además, aquí hay un movimientico que nos está generando una especie de trecena, un 6-5. De todos modos, ese 6-5 pues es más, no es estructural, es más melódico que de otro tipo. Permítanme un segundo, abro por aquí la página de 29.4, abro la página de los ejemplos de Francolí. Y aquí viene.
Voy a hacerlo sonar otra vez. Bien bonito ese pasajito, le da uno ganas de escuchar el lead completo, ¿no? Die beiden Augen dort, die mich verblendet. El lead es un caso especial muy interesante del que sería rico poder hablar con bastante extensión, porque el lead es una forma de arte que es literario y musical al mismo tiempo, donde no se está haciendo un acompañamiento pianístico para un cantante, lo que se está haciendo es un dueto donde tanto el cantante como el piano están tratando de expresar lo que sucede en el poema. Entonces en el lead todo está a favor, al servicio del poema. Y las sonoridades que se utilizan, por ejemplo, este cambio de modo aquí en este acorde que es bien interesante, acá, están al servicio de lo que se quiera decir en el texto. Muy bien. Este ejemplo lo habíamos visto en el otro libro también, que es Las Rosas de Isfán de Fauré, y no lo vamos a volver a ver acá. Muy bien. Ahora vemos la aparición de acordes más grandecitos, que son los acordes de oncena y trecena. Y los vamos a revisar en primer lugar en este preludio del Opus 28 de Chopin. Observen acá, tenemos un acorde con peso estructural, que es precisamente un acorde de trecena. Vamos a escuchar este ejemplo. Digamos que Chopin es un caso aparte, romántico, que miró la armonía de una manera muy personal, muy diferente a otros compositores, y juega con ese tipo de sonoridades básicamente al servicio de la expresión. Cuando estaba bien enfermito Chopin con su tuberculosis, dice: cuando no puedo más con mi dolor, lo tomo y vierto en el piano toda mi desesperación. Básicamente la música de Chopin está construida alrededor de la necesidad expresiva de ese sujeto que siente. Recuerden que eso pues básicamente es una característica del romanticismo, solo que Chopin lo expresa de una manera muy personal. Muy bien, estas también son canciones alemanas de Mahler, y vamos a ver cómo en estas canciones también la música está al servicio del texto y cómo nos vamos a encontrar estos acordes tan sofisticados. Este es un acorde del cuarto grado con tercera ascendida, es un acorde que debería haber sido menor, pero es mayor, y con novena aumentada. Vamos a escuchar este ejemplo. 27. Aquí está. Steht ein sonniger Apfelbaum. Vamos otra vez a hacerlo sonar. Steht der Apfelbaum. Disculpen que se quedó pegadito a la rueda del ratón y se fue a pasear.
Estamos. Estoy regresando. Ténganme un segundito de paciencia. Muy bien. La Sherezada de Schumann, que obviamente es otra obra diferente a la de Korsakov. Esta es una cancioncita que forma parte del álbum para la juventud del Opus 68 de Schumann. Aquí vemos la aparición entonces de un acorde de cuarto grado con novena y empezamos a ver acordes de estos, acordes extendidos por terceras que no son con función dominante. Se llama 29-8. Ahí no tenemos grabación, se las quedo debiendo. Lo interesante aquí entonces es, en este contexto de la menor, la aparición de este cuarto grado con novena. Cuarto grado con novena es re menor 9, y la novena es este mi que está acá. El contexto es, digámoslo, estructural, por supuesto que sí, voy a tocar un poquito desde antes. Y se me volvió a esconder este ratón. Muy bien. Me vuelvo otra vez a donde está. Yo no sé qué va a hacer con este ratón. Creo que va a tener que cambiar de ratón. Y siempre hacer scroll hasta el sitio donde voy. Muy bien. Y terminamos el capítulo con este ejemplito de Maurice Ravel. Ya nos estamos yendo al otro mundo que es el impresionismo. Este sí creo que está, 29. No, no está. Donde tenemos, estamos en Do mayor, está pasando por Fa mayor. Y miren este acorde. ¿Qué acorde es ese? Re menor con séptima, novena y oncena. Para luego hacer entonces encontramos este tipo de acordes como elementos básicamente de color. Pero suceden ocasionalmente, miren el contexto. Fa mayor, normalito, este acorde con oncena, que es un segundo grado, un segundo con oncena, para luego ir a la dominante y a la tónica, y en la tónica está terminando también sin ninguna extensión. Es decir, un elemento de color que sucede en un momento determinado. Hasta ahí, chicos y chicas, entonces vemos este contexto como este tipo de acordes cuando suceden en las músicas académicas, ya no estamos hablando de jazz, y con esto cerramos entonces este tema del jazz. Nos queda pendiente un último elementico que revisar, que es el elemento de cómo se utilizan este tipo de acompañamientos en el comping. Y este se lo voy a dejar de tarea un poco a un vídeo que les tengo allí en la página. Vamos a ver un poquito de él, porque creo que este video expresa pues de una manera muy clara lo que les quiero decir. Entonces aquí tengo dos videos sobre comping. El que les voy a mostrar un pedazo, ustedes lo acaban de ver, es este video de Pedro Velora, donde nos cuenta un poco
de qué se trata eso del comping y cómo funciona. Se llama ¿qué es el comping? Lo que llaman el comping, que sería un acompañamiento tipo jazzístico, es algo absolutamente fascinante. Y lo bueno es que realmente no es algo del jazz, es una manera de acompañar. Y es una manera que está basada en la conversación. Alguien de la banda está haciendo un solo y el resto de la banda no está simplemente acompañando, sino que está complementando aquello que sucede. Pero antes de hablar de todas estas cosas divertidas, veamos cómo fue el camino que nos trajo hasta aquí. En principio, era tan solo melodía. Luego, como para ponerle un poco de ritmo, se sumó la batería y el bajo. Y aunque en el bajo ya está sonando algo así como una contramelodía, podemos hacer una invención a 3 voces y sumar una melodía que esté ahí en medio. Y lo de recién es válido, claro, pero sería imposible acompañar de esa manera tan activa a alguien que está improvisando. Pero si hacemos este tipo de acompañamiento lineal con menos notas, funciona perfecto. Lo que escuchamos recién, que es un acompañamiento lineal, quizás es el origen de todos los acompañamientos, que sería alguien cantando y otra persona cantando un acompañamiento. Y de hecho, discos como los de Mulligan con Chet Baker usan un montón este tipo de acompañamiento. Pero ¿qué pasa si queremos engordar un poquito esa parte del medio? Podemos hacer la gran Jim Hall, sobre todo en discos como The Bridge, y hacer notas guía. Ya habiendo tocado una nota al principio en los acompañamientos lineales, 2 notas con las notas guía, podemos ahora sí convertir a la guitarra en una orquesta de bolsillo. A través de estos 3 niveles de acompañamiento podemos desarrollar recursos que luego son aplicables a cualquier estilo musical. Muy bien, el video es mucho más largo, pero nos está mostrando entonces de una manera práctica cómo es que funciona este asunto del comping. Resumo que es diferente el comping al acompañamiento basado en patrones. Recuerden que el acompañamiento basado en patrones es cuando hacemos cosas como y entonces casi todas las músicas populares están hechas basadas en acompañamientos basados en patrones. Por ejemplo. Pero es distinto eso al comping, donde lo que se está produciendo es una especie de conversación contrapuntística con la melodía, donde yo simplemente estoy complementando con acordes. Cosas como miren que lo que estoy haciendo simplemente es dialogando entre el acompañamiento y la melodía, poniendo un acordecito aquí, otro acordecito allá, a veces junto a las notas de la melodía y a veces contestándole. Es decir,
un pequeño contrapunto, pero es un contrapunto gordito, porque no son melodías, sino que son acordes con los que estoy construyendo ese acompañamiento contrapuntístico. Y como lo dice Pedro Velora, que por cierto les recomiendo mucho este canal de Pedro Velora, es un canal muy interesante, el que se puede aprender bastante, los guitarristas, y paralelo a eso les recomiendo el canal de la clase de Juan, que por cierto es colombiano, donde se puede aprender mucho para los pianistas en este mundo del jazz. Y entonces Pedro de Lora nos dice que es una especie de invención a tres voces. ¿Y cuáles son las tres voces? Pues el bajo caminante, el walking bass, que está construyendo una melodía que dialoga con la improvisación, que sería la otra voz, y el comping, que sería la tercera voz, donde todas esas se están escuchando para tratar de que no coincidan en sus puntos más activos y están complementándose entre sí. Entonces el bajo está haciendo... Miren que hay una melodía, un acompañamiento entre ese comping que estoy haciendo y ese bajo caminante, que me permite dialogar con una eventual melodía de un improvisador. Que aquí ya no voy a hacer la melodía del improvisador porque no tengo más manos, pero podría ser algo como esto. Donde estoy construyendo una especie de contrapunto a tres voces, solo que la voz del comping es una voz engordadita. Y si además estuviera en un contexto, por ejemplo, de Big Band, donde tendría las mismas tres voces, pero, por ejemplo, una sección de saxos haciendo una de las técnicas que estudiamos de armonización en bloques o de armonización mecánica, entonces tengo una melodía gorda, cinco voces, que van paralelas todas, punticas para que se sienta como melodía gorda, otra melodía gorda, que es el comping, y una melodía que ya no es gorda, que es el bajo caminante. Con una textura que básicamente siempre va a ser a través de tres voces. Lo que pasa es que no son tres voces porque una de esas voces son voces gordas. Pero, ¿por qué digo que son voces gordas y no polifonía? Pues básicamente porque al estar marchando siempre de manera paralela y con ese tipo de técnicas en los saxos, haciendo armonización en bloques y en el comping usando voicings, pues básicamente no estoy pretendiendo la independencia de esas voces, sino que se sientan como una sola, gorda, pero una sola, al fin y al cabo. Muy bien, chicos. Les queda entonces mucho por estudiar para el parcial, que ya está publicado. Revisamos el martes, pues que ya está puesto en la página. Les voy a hacer un repasito rápido de los materiales y de lo que tenemos para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que en este espacio de Moodle, de armonía jazz, básicamente tenemos esta estructura. En primer lugar, hay un conjunto de libros generales sobre jazz, de los que pueden aprender cosas generales, pueden revisar ciertos capítulos, revisar ciertas dudas. El más chévere de todos esos, el que más me gusta a mí y en el que más me apoyé para el curso, es en el Jazzology. Y lo que ustedes van a hacer es un arreglo. Aquí también tienen una coleccioncita que les aporté de Real Books. Y hay cerca de 30 Real Books distintos. No tengo un problemita ahí con los permisos que le tengo que corregir ahora, que les puede servir bastante. Bien, luego sigue el material audiovisual, donde les estoy recomendando los canales de Pedro Velora y de la clase de Juan. Luego empezamos a hablar de las estructuras extendidas por terceras. Recuerden este cuadrito que hicimos, donde decíamos que los acordes, lo que sigue en la pirámide son las disposiciones y enlaces, y básicamente ahí es donde hablamos de los voicings o de las armonías mecánicas o de la armonización tipo coral o tipo escritura coral.
luego las técnicas de sustitución o rearmonización, luego las relaciones entre escalas y acordes para improvisar, y estos que veíamos como casos de uso, donde hablamos del acompañamiento por comping o por patrones, de texturas de melodía de acompañamiento, de escritura para varios instrumentos o de improvisación. Y cuando hablamos de improvisación, pues fijarse mucho en ese vocabulario que se construye a través de conocer los estilos, estudiando solos o transcripciones de solos de esos estilos, de patrones, de licks y de conocer estándares de jazz. Aquí tenemos unos textos que son introductorios, luego nos vamos con estos conceptos básicos que los vimos a medida que íbamos desarrollando los otros temas, pero no en una clase específica, como el tema del segundo, quinto, primero, de los acordes de embellecimiento y de las relaciones escala-acorde. Luego hablamos de técnicas de sustitución, tenemos todo este paquete de las técnicas de sustitución. Ahí me falta pegar los documenticos de Obsidian donde están los resúmenes que les he presentado en español, ahorita los pego. Está la parte de voicings, está la parte de comping, la de técnicas de armonización en bloque o armonización mecánica, también llamada SOLI, y la de los otros repertorios que utilizan acordes extendidos y acordes alterados. Aquí hay material complementario que es muy lindo para que ustedes lo revisen si quieren, que es la armonía del siglo XX de Persichetti. Es un libro donde también tiene un capítulo de acordes por terceras y a través de una serie de ejemplos de muchos otros compositores y de él mismo explora lo que se pueden hacer con estos acordes. Entonces, recuerden que tenemos 2 unidades en este segundo parcial. Esas 2 unidades están aquí en estos dos cursos. Por un lado, que acabamos de revisar sobre armonía de jazz, y por el otro lado, el del blues, donde tenemos también una serie de recursos para que ustedes los tengan presente y los utilicen para preparar su creación libre a partir, no de todos esos materiales, no es que haya que estudiar todo eso que hay ahí, no, sino a través de volver a ver las clases, de pronto revisar algún material y sobre todo jugar con de todo eso que vimos, aquello que a ustedes más novedoso, interesante, distinto les pareció. Yo podría hacer el parcial solamente diciendo, me gustó mucho lo de los acordes sus 4, voy a jugar un poquito con eso, y en ese juego me construí una piecita para piano, y esa piecita para piano es la que voy a analizar, a presentar la partitura y a entregar el video. No tuve que estudiar todo eso. Pero todo eso que les pongo allí es para que ustedes tengan un material para la vida, por si en algún momento de sus vidas profesionales les interesa el mundo del blues o el mundo del jazz, tengan cómo abordarlo. Natán, Javier, una pregunta. Dale, hombre. ¿El video del comping está en la carpeta de jazz o de en la carpeta de jazz. En la de jazz. Listo. Gracias. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Estamos muy pendientes del trabajo del parcial. Recuerden ser juiciosos. Desde los comentarios, no sé si ya acabaron. ¿Hay alguien pendiente con lo de los comentarios para proceder entonces a esa parte de la evaluación? Y con eso cerramos la clase de hoy. En la próxima clase vamos a empezar a estudiar músicas posttonales del siglo XX y XXI. Y ya nos vamos para otro contexto completamente distinta de esta, digamos, la apertura de puertas, que es el curso de estructuras 4. Entonces, de nuevo, feliz tarde para todos. Preguntas. Dale, hombre, no te disculpes, que la idea es que hagan preguntas. Bueno, la nota de las tareas anteriores, el primer parcial, ¿está en Team o ya está como en el sistema pues de más? No, todavía no está, porque a esa nota le faltaba el componente de la socialización, que es lo que ustedes están haciendo con los comentarios. Entonces, yo hoy o mañana reviso esa parte. ¿Dónde la podríamos ver? Tanto en Teams como en Mares. Pero yo les aviso más o menos terminando esta semana. ¿Listo? Muy bien, chicos y chicas. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Chaito. Hasta luego.